Vamos a ver cuánto cambia el sistema de pensiones después del acuerdo al que se ha llegado esta semana entre el gobierno y la oposición. Estamos con una de las protagonistas de ese diálogo, la ministra del Trabajo, Janet Jara. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Yo sé que está un poco ocupada estos días. Así que le Buenos agradezco. días, sí, un poquito. De hecho, en un rato más tenemos sesión nuevamente. De hecho, le agradezco que hayan puesto la sesión más tarde para que pudiera venir. Porque viene también Juan Antonio Coloma. Sí, es verdad, viene el rato. senador Coloma. Sí, así que, oiga, me están preguntando acá en el WhatsApp colaborativo que tengo, que por qué no han pagado los bonos, el bono de Navidad de los trabajadores del sector público. Ah, mire, Porque la Navidad fue el mes pasado. Claro. Puede ser porque la ley que recoge el acuerdo con la mesa del sector público tenía una tramitación que, en virtud del acuerdo y la tramitación rápida, terminó siendo publicada los primeros días de enero, me parece que el 2 de enero. Entonces puede ser que la remuneración de este mes se ponga esa diferencia al día. Igual algunos servicios públicos lo hicieron, pero otros quedaron para el mes de enero. O sea, para fines de este mes. Claro, y esto, Iván, porque esta negociación es con 13 gremios del sector público, profesores, salud, el sector centralizado, municipal. Sencillita. Claramente, y muy larga, compleja, y entra el proyecto de ley con los plazos muy acotados al Congreso. Entonces, como algunas normas iban al Tribunal Constitucional además, eso pasó para enero. Ministra, el acuerdo en la reforma de pensiones debe ser una de las noticias del año. Yo sé que estamos en enero, pero tomando los últimos 12 meses, incluso todo el periodo de gobierno, es realmente un acuerdo que se trabajó muchísimo, es una ley que lleva 2 años de tramitación. Por eso es llamativo el silencio del presidente, que no ha dicho nada sobre esto. ¿Qué le parece a usted? O sea, primero yo discrepo que el presidente haya estado en silencio. De hecho, esta misma semana estuvo abogando porque el acuerdo se materializara. Por tanto, esta tesis de que estaría en silencio, la verdad es que no la comparto. Pero es que solo dijo, en la entrega de unas casas en Talca, solo dijo, falta poquito. No, o sea, no. Falta poquito y sería bueno que se materializara el acuerdo. Pero claro. No, mire, yo creo que hay... No es tapó de champaña, digamos. Sí, yo creo que hay en todos nosotros un sentido importante, tanto del oficialismo como de la oposición, de la responsabilidad del momento en el que estamos, de cómo podemos contribuir a que este diálogo que ha sido tan difícil, tan largo y en el cual además se han generado tantas repercusiones políticas, pueda en definitiva ser confluyente al acuerdo, porque el acuerdo se anunció, pero siguen habiendo presiones, digamos, a efecto de que esto no termine de consolidarse. Entonces, la prudencia siempre es buena en este tipo de materias. ¿Y todos tienen que ser prudentes, incluyendo el presidente? O sea, lo que pasa es que el presidente de la República ha sido sumamente claro, él quiere que esto avance. Y yo discrepo de eso, que no haya dicho nada. La verdad, creo que es una interpretación que algunos hacen, poquito, pero no la comparto. ¿Usted se siente apoyado por el presidente en esto? Completamente. ¿Y al ministro Marcel también? Por supuesto, en esto hemos trabajado de conjunto con el ministro Marcel. ¿Y se siente apoyado por su partido? Porque le quiero leer lo que dice Carmen Hertz sobre este acuerdo, que es bien llamativo. Dice, entre otras cosas, que están felices los grandes empresarios, los bancos, no sé qué. Ahí está el tuit. Satisfechos y felices con el acuerdo de la mal llamada reforma, dice, que consolida y fortalece este sistema canallesco. Su compañero de partido. Sí. Mire, yo tengo un gran respeto por la diputada Hertz. En general, las conversaciones de mi partido las doy al interno de mi partido. Y lo que puedo señalar es que el partido que tuvo su congreso el fin de semana pasado... Claro, de hecho empieza la votación hoy día. Eso le iba a comentar, y que tiene hoy día su elección, hoy día y mañana, así que para que todos nuestros militantes vayan concurran a votar. No, espero en mi hora de almuerzo y antes de la sesión ir a votar. Hizo sus discusiones en sus instancias formales y en ese contexto apoya la reforma previsional. O sea, esa voz de Carmen Hertz es disidente al interior del Partido Comunista, en este caso. O sea, lo que pasa es que el Partido Comunista como partido genera una opinión colectiva. Los demás opiniones son opiniones personales. De todas maneras, eso no quiere decir que no existan miradas distintas y críticas, porque evidentemente, como he señalado, este acuerdo no es perfecto, sí constituye un gran avance. Y lo claro es que para el Partido Comunista tampoco cierra ninguna agenda, digamos, en torno a los cambios que quiere impulsar. Vamos a hablar de eso, pero la diputada Hertz tiene un voto con el que supongo usted ya no cuenta en la Cámara, digamos. No lo sé, fíjese, yo creo que igual siempre el espacio para conversar y para compartir ahora desde una mirada más integral los aspectos que aborda la reforma pueden a lo mejor generar algunos cambios de posición, pero eso lo veremos. Yo creo que primero tengo que hablar con ella, digamos, han pasado muchas cosas estos días, entonces hay distintos aspectos de la reforma que hay que tener a la vista. Es interesante lo que dice, que para el Partido Comunista no cierra la discusión. Eso ha sido un motivo de controversia desde la derecha, que dice, no, porque ve, después van a ir por el fin de las AFP y van a seguir por más. Y hay una minuta que anda dando vuelta, que dice que en marzo van a mandar el proyecto de un inversor estatal. ¿Esa minuta es del Ministerio del Trabajo? Sí, mire, voy a responder las dos cosas.
ha costado tanto llegar a un acuerdo que una vez que se llega, hay como dos tendencias. Bueno, al menos dos, pero uno va a decir que con esto se acabó todo debate previsional y otro va a decir que con esto queda abierto todo el debate previsional. Yo lo que creo, y creo que el gobierno ha sido consistente con esa posición, es que efectivamente aquí lo que prima y siempre va a primar es la democracia. Así que quien tenga mayoría seguramente va a poder orientar los cambios hacia los modelos que le parezcan. A mí lo que me gustaría decir desde la perspectiva del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que un sistema basado exclusivamente en la capitalización individual, después de 43 años, ha demostrado que es un sistema que ha fracasado, que paga bajas pensiones, que tiene tasas de reemplazo en la cual los cotizantes y quienes más se esfuerzan no ven reflejado su esfuerzo. Y lo segundo, respecto a la minuta, claro que sí, y nosotros emitimos la minuta con logo. Sé que anda dando vuelta otra sin logo, pero es exactamente la misma, claro. Y en lo de fondo, o sea, es que nosotros no tenemos las mismas prácticas que la Asociación de FP, quiero decirlo. Y en lo de fondo, sí, tenemos un compromiso por ingresar el inversor estatal, que no fue materia del acuerdo, ni aprobarlo, ni rechazarlo. O sea, ni impedirlo, ni empujarlo. O sea, mandar ese proyecto no influye, o sea, no está dentro de todo no desconoce el acuerdo, digamos. No, ni tampoco impedirlo, digamos. Tampoco fue algo que estuviera sobre la mesa. Yo creo que cada uno de los sectores políticos tiene que hacer los caminos que estime pertinente, y para eso está la democracia. Ahora, es poco probable que, porque eso requiere quórum calificado, ¿no? Sí, en principio sí, estatal. Casi todas las materias, tanto de actividad económica del Estado como de seguridad social, no todas, pero casi todas, requieren un quórum calificado. Pero bueno, veremos, yo creo que este principio que se ha instalado de la libertad de elegir quedaría bien cojo si solo se puede elegir entre privados. Pero eso es discusión de otro momento. Eso es para después. Ahora tenemos que sacar... ¿Y por qué era necesario ponerlo ahora en esa minuta? No, yo creo que porque hay que ser honesto. ¿Para darle confianza a las huestes propias? No, yo creo que porque uno tiene que ser transparente nomás. Y si ese es el proyecto... Recuerde usted que el gobierno quería eliminar la AFP y quiere eliminar la AFP. Lo que pasa es que no tenemos una mayoría parlamentaria. A propósito, y hay gente que sí tiene mayoría parlamentaria y no quiere eliminar la AFP. Sí, en eso también hay que ser bien claro. Hay una negociación, y en cualquier negociación hay cosas que uno cede y cosas que uno gana. ¿Qué es lo que más le dolió ceder? Que no se eliminara la AFP. ¿Eso? Sí, claramente. Sí. Y no solo porque creo que hay todo un desprestigio para la seguridad social, mientras los únicos administradores que existan, que por suerte ahora van a haber otros más, ¿no?, sean las AFPs que tienen estas suculentas ganancias, sino que además porque están muy deslegitimadas ciudadanamente y creo que le hacen un daño al sistema de pensiones y a la legitimidad de la cotización previsional. Eso es lo que más... Pero tienen mucha fuerza económica. A mí me ha quedado muy claro cómo operan. ¿Fuerza económica en el sentido de que son capaces de hacer campañas publicitarias, claro, o estás sugiriendo otra cosa? No, fuerza económica, hacen campañas publicitarias. Ahora nos enteramos hace poco que no han presentado nunca sus estados financieros al Ministerio de Economía, así que tampoco se puede saber cuánto la Asociación de FP ha gastado en este tipo de materia. Entiendo que hay una investigación en curso y en buena hora. ¿Cuánto ha gastado en la campaña publicitaria? En las campañas políticas que ha hecho, claro. Ya, pero están súper regulados por las superdepensiones. Bueno, ayer en el proyecto de ley que se está discutiendo en el Parlamento se regularon de forma más precisa. Las posibilidades de campañas publicitarias. Claro, y además se les indicó que siempre tienen que colocar el logo, la autoría. Porque aquí estuvimos 2 años con una campaña que tenía, no sé si se acuerda Iván, pero no tenía una firma, no decía AFP ni Asociación de FP, decía #yo quiero elegir. Y nadie sabía quién era. Sí, estaba, qué raro. Una segunda etapa, la primera etapa no, fueron 2 años completitos, los tenemos contados. El punto que yo me pregunto es cómo una posición de una empresa que tiene su negocio, que hace negocios con las pensiones de los chilenos, influye en un debate político sin identificarse. Y nadie dice nada. Entonces, ayer, por suerte, se modificó ese artículo. Ya, oiga, y a propósito de eso, ¿qué le parece el silencio de la Asociación de AFPs ahora? Bueno, la semana pasada algo dijeron, ¿no? No, pero después de que se firmó el acuerdo, no, nada. Sí. Igual que el presidente, nada. Pero siempre... No, ya. Pero la Asociación de AFP. No, mire, yo creo que públicamente no han dicho nada. Eso voy a decir. Públicamente no han dicho nada. ¿Y en privado no le han dicho nada? No, a mí me dicen bien poco, comprenderá. No habla mucho, sí. Más que nada, digamos. No ha sido una relación fácil. No, era mejor a mí no. Era mejor el 3-3 que proponía Piñera, ¿no? Lo que pasa es que el 3-3 que proponía Piñera tenía otras características, pues. Bueno, pero terminaba con las AFP de paso. O sea, partía, claro. Es que todo esto fue un debate que también fue hoy a usted le gustaría más ese.
Francamente, yo en ese caso también habría aprobado algunas cosas si hubiese estado en esa posición. Y de hecho, usted no lo debe saber, pero yo traje las comisiones técnicas de la oposición de ese tiempo y traté de empujar que hubiese un avance, pero no estaban los tiempos. El país no la escuchó, ¿eh? Claro, suele ocurrir. Suele ocurrir. Usted dice que están debilitadas las AFP. Sí, claro. ¿Por qué quedan debilitadas con esta No, evidentemente. ¿Por qué? Primero, porque van a tener que bajar sus comisiones y por tanto su ingreso y van a bajar sus rentabilidades. ¿Por la vía de la licitación de stock? Por supuesto. Es ahí donde han estado más inquietas, ¿no? Por eso decía, no han hablado públicamente, pero están con harta presión. Y yo creo que es bueno que se sepa, si la gente tiene que saber lo que está pasando en el país. O sea, la Asociación de FP considera que porque técnicamente está mal y por supuesto que les debe complicar desde el punto de vista de su ingreso la licitación. ¿Porque es algo digamos técnico? Yo la verdad creo que lo hacen porque quieren seguir teniendo las ganancias que tienen. No, pero hay técnicos súper reputados. Axel Christensen no es precisamente un neoliberal ni tampoco un bolchevique, es un técnico súper reputado que tiene algunas prevenciones respecto a la licitación de stock, que son más o menos razonables. Mire, respecto a las prevenciones yo creo que no hay problema. Aquí el punto es si se introduce o no dentro del propio sistema elementos que permitan que los costos para los afiliados bajen. ¿Por qué? Porque resulta que en la AFP la gente está obligada a ahorrar. Sí. Es un mercado de ahorro obligatorio. Entonces, a lo menos tiene que ser eficiente. Ahí está el punto clave. Si el modelo es 5, es 10, 15, 20, si se mantienen los precios 5 años, 10 años, 20 años, o cómo se elige aleatoriamente, ¿cierto?, el 10% de los cotizantes, eso es otra discusión. Pero tratar de impedir que esto ocurra es evidentemente que es porque los debilita. La licitación va a ser una licitación real, digamos. O sea, no es que la AFP, por ejemplo, por defecto le pueda imponer una carta donde el cotizante se niegue a ser licitado. No, esto va a pasar de esta forma. Las personas van a ser seleccionadas, va a haber una licitación y la persona siempre va a poder salirse si quiere, seguir pagando más. Porque esta es la lógica que habría me van a detrás, avisar, me avisar, usted va a ser licitado. Sí. Y ahí yo voy a tener la opción de decir, sabe que yo no quiero, me quiero quedar en mi AFP. Algo así, porque tiene más elementos técnicos, pero básicamente usted tendría que saber, ¿cierto?, a ciencia cierta, que prefiere seguir pagando más que pagar menos. ¿Y si la AFP en la que yo estoy, que me cobra más hoy día, después de la licitación, me baja el precio para que yo no me cambie? Si la AFP en la que usted está cobra menos, usted se puede quedar en esa, pues, evidentemente. Si o sea, ¿puede pasar eso? Sí. Que la licitación baje las comisiones y que para competir las otras AFP sigan ese camino? ¿Podría ser? O sea, no ¿podría pasar? En el mundo, claro. Teórico, digamos. Bien teórico, podría pasar. Ahora, hasta ahora no ha pasado. Es que eso es lo que le iba a decir, porque si en 15 años no ha pasado. O sea, que es como en el mundo de Narnia a lo mejor, pero en Chile no ha pasado. Ya, pero es que ahora se licitan los trabajadores nuevos, esto es el 10% de la cartera. Sí. O sea, cada 2 años 1 millón de cotizantes. 1.200.000 personas. Ya, pues. Sí. Igual es harto. Sí. Por eso es una buena medida y las AFP quedan debilitadas, vuelvo al punto. Y además iban porque van a haber nuevos actores. Nuevos actores, van a entrar inversores. ¿Inversores? Van a entrar además en administración de cuenta el Instituto de Previsión Social y pueden entrar otros actores más adelante, ¿no? Aquí, aquí no se cierran puertas, al revés, se abren puertas. Si yo tengo una empresa que está habilitada por la ley, ¿puedo postular a que los trabajadores depositen para que yo invierta y subcontratarle al IPS en la administración de las cuentas? Usted tendría que convertirse en inversor de pensiones. No, claro, sí, por eso dije, si yo estuviera habilitado por la ley. Cualquier persona... Cosa que es poco probable. Claro. Cualquier persona natural o jurídica, incluso que haya sido una caja de compensación o una cooperativa, o un agente general de fondos no bancarios, va a poder convertirse, ¿cierto?, en un inversor de pensiones. Pero tiene que reunir los requisitos giro único, evidentemente capital, constituir el encaje, todo lo que nos podamos imaginar. Pero va a ser un encaje menor que el que hay ahora. Va a ser un encaje menor también por un tercer elemento, porque además de la licitación de afiliados, los nuevos actores que entran a la industria, va a haber un esquema de comisiones que se van a pagar en base a una cartera de referencia. Esto quiere decir que básicamente van a haber premios y castigos en función de las rentabilidades que suben o que bajan de los fondos previsionales. ¿Eso también está incluido? También está incluido. Ya. Y por eso el encaje se reduce, porque el encaje, como que hay una tendencia a creer que... El encaje es que si una AFP recibe $1, la AFP tiene que poner $1 en paralelo, ¿verdad? Lo que pasa es que el encaje culturalmente más conocido es el encaje bancario, ¿no? Claro. Que tiene como un poco esa lógica. Pero el encaje en materia de fondos previsionales es un encaje que se constituyó para responder frente a casos de rentabilidades mínimas que no se han producido, dado el esquema que tiene la legislación, que es bastante rígido. Y lo segundo es que el encaje es muy alto
para las pocas veces que ha operado este tema de rentabilidad mínima. Entonces lo que se va a hacer es alinear encaje con el objetivo, que es que las comisiones digan relación con incentivos a que los fondos renten más, que fondos en una minuta firmada, Bernardo Fontaine dice que ese es el riesgo, ahí está el riesgo de que haya inversionistas chantas a cargo de los fondos de los trabajadores. ¿Por? Porque el encaje es muy mínimo, es muy bajo. Ayer recién se votó el encaje y quedó en el 30% de las comisiones. Había quedado, la propuesta era más baja y se acogió de buena forma, digamos, duplicarlo. 30% de las comisiones. Claro, porque en el fondo... O sea, si alguien pone 100 pesos, el inversionista pone 30 pesos. Claro, tiene que reservar. Lo que pasa es que, mire, los premios y castigos van a ser de un 15% de las comisiones. Si a su fondo de pensiones le va bien, a mí me gusta explicar con las manos, entonces, si a su fondo de pensiones le va bien, usted le va a pagar una comisión con un 15% más. Ya. Si a su fondo de pensiones para el otro lado le va mal, usted le va a pagar la comisión con un 15% menos. Ya. Entonces el encaje tiene el objetivo de cubrir ese 15%. Perfecto, ya. Por eso no era necesario. Pero bueno, como hay una inquietud de que pudiera ser muy bajo, y es verdad, porque antes el fondo, o sea, es que el encaje que hoy día hay es muy alto. Sí. Entonces el cambio es muy brusco. Y en eso yo lo concedo. O sea, encuentro que había una preocupación legítima en eso. Claro, y lo conversamos con los senadores, yo creo que a lo mejor deben haber recibido esas recomendaciones, ¿cierto? Pero nos parece razonable, por eso quedó en 30%. Ministra, un senador de la oposición me dijo un día, esto no puede ser como para que el aumento en la pensión sea para una cajetilla de cigarros, así que para evitar el síndrome de la cajetilla de cigarros, demos algunos ejemplos de cómo funciona el bono, básicamente el bono garantizado, que es 0,1 UF por un año. Tenemos algunos ejemplos que son presentados por el Ministerio del Trabajo. Esto es una mujer con 10 años cotizados. Mira, sí, Iván, así está hoy día en la parte de abajo. Si nosotros nos fijamos, sin reforma, estamos hablando aquí de una mujer que cotizó 10 años en Chile con un salario que llegó a los 800.000 pesos. Claro. ¿Ya? Estamos hablando de ese... Si esta persona cotizó 10 años, su pensión del FP son 72.000 pesos. Estos son 72.700 pesos. Con un sueldo de 800.000 pesos. Sí. O sea, una tasa de reemplazo menor al 10%. Usted comprenderá que las mujeres además no ganan 800.000 pesos en nuestro país. O sea, están muy pegadas al salario mínimo, mayoritariamente. Ya. Entonces, la PGU le arregla la situación y queda sin reforma. Sin reforma. En 287. Claro. Con reforma, esto muestra una cuestión bien dramática porque si nosotros seguimos por la vía de los 10 años, y yo quiero decir porque el proyecto de ley entró con un acuerdo que las mujeres subían pensiones desde los 13 años en adelante, y dada esta realidad dramática que por suerte hemos escuchado mucho a las senadoras que en esto transversalmente han llevado, como se dice, la bandera, hasta 10 años, si uno ve, la mujer no recibiría un aumento tan sustantivo porque aumentaría por vía de la PGU y por el bono tabla. Por el bono tabla. Que es la compensación. Que en ese caso serían 8.000, no alcanzo a ver, 9.000. Son 10.000 pesos. El bono tabla tiene un piso para evitar el bochorno de lo que hicieron la ISAPRE al empezar a ejecutar la ley, ¿no? Pero ve que me mete la ISAPRE, No, es que no era, el ejemplo no era nada, con una cajetilla de cigarros, sí hay que decir las cosas como son. Si la pero ISAPRE si a mí me lo dieron con una cajetilla de cigarros, si no lo estoy inventando. Y con reforma sería 332.000, una mujer con 10 años ganando 800.000, o sea, esa es una tasa de reemplazo ya casi 40%. Mire, si usted lo ve, claro, respecto de la autofinanciada sigue igual porque ella ya está jubilada. Claro, pero la regla... Lo que tiene el aumento de la PGU, claro, y lo que tiene además el aumento de los 10.000 pesos. Ahí estamos en el orden del 40% de tasa de reemplazo. Claro, tenemos un tema aquí porque en Chile las mujeres cotizan muy poco. Estos ejemplos son de la Comisión Técnica. Avancemos. Tenemos otro ejemplo, con más años cotizados. Mire, una mujer con 25 años cotizados. Claro. Estas son pocas. Sí, son pocas, pero para ellas... Por eso esta es una reforma que se centra en las que cotizaron, que cotizaron. Para ella es mucho más significativo. Primero miremos la parte de abajo, porque una persona, Iván, que cotizó 25 años, que ganó 800.000 pesos, su pensión de FP le dio 181.000 pesos. Claro, entonces su tasa de reemplazo no llega al 25%. Sí, veo caras de estupor en el estudio. Así es la cosa. Les tengo que decir que así es la cosa. Es que hay varios que están calculando. Y con reforma... Con reforma, ella va a seguir ganando los 181.000 pesos que ella tenía, porque es una jubilada actual, ella ya dejó de cotizar. Se le va a compensar este 11% de expectativa de vida, que en el caso de ella es un poco más que el piso, 15.000 pesos casi, 14.900 y algo. Claro.
pero además se le va a entregar esta garantía por año cotizado, que son 2 UF y media en el caso de ella. ¿Y qué es el tope, el máximo? Sí. El máximo son 2,5 claro. UF. El gobierno proponía 3 UF, pero sí. en el acuerdo con la oposición se llegó a 2 UF y media. Porque si no el costo fiscal se eleva mucho. Media UF. Claro. Sí, pero media UF multiplicada por millones sí, de por personas. Supuesto. Si no, ojalá fuera por millones, por miles, porque por miles. son pocas las personas que están en el tope alto. Ahí llega y ahí la PGU. esa pensión ahí llega a 542.000. 542.000 sí, claro. de un último sueldo de 800.000. Sí. Ya es una tasa de reemplazo más razonable. Harto más del 50%. Sí, harto más razonable. Y aquí están, yo siempre lo digo, no sé si usted ya me ha escuchado, así que si me repito, me disculpa. Ministra, por favor. Las profesoras. Es muy buen ejemplo, yo lo he usado que mucho. Verdad, pues. Sí, pues. La Una profesora termina ganando sí. 800.000 pesos sí. y en vez de pasar a ganar 181.000 o 300 o casi 400 con la PGU, va a ganar va a quedar en 550. 542.000. Claro. Que es una caída, un descenso explicable por la jubilación, pero no es dramático, no es... Sí. Y si uno lo ve, esto lo que busca, yo en esto quiero ser bien clara, incentivar a las personas que cotizaron, Iván. Porque las primeras reformas, el pilar solidario que creó la presidenta Bachelet y la ampliación que se hizo en la PGU, lo que hace es apoyar, ¿cierto?, a todos los sectores, pero con un foco más, diría, importante en los que no habían cotizado. En los que no habían cotizado, porque claro. su tasa de reemplazo, o sea, la primera pensión es más que lo que ganaban antes, porque antes no tenían sueldo. Exacto. Típico caso de las dueñas de casa. Pero acá están las personas que cotizando, el sistema los ha tratado como los ha tratado. Así que veamos los hombres. Veamos Tenemos los ejemplo hombres. de hombres. Tenemos un hombre con 10 años cotizados, o sea que no tiene derecho al bono. Ya, al en bono el del esquema de beneficios que está ahora en el Congreso discutiéndose, este hombre no va a tener un aumento por la compensación por años cotizados. Mismo caso, último sueldo 800.000. Mismo caso, 800.000 pesos, cotizó 10 años. Don Iván cotizó 10 años. Yo siempre que voy digo, Yo hay llevo un mucho tipo. más. ¿Sí? ¿Cuánto lleva usted? Uy, como 30 y tantos años. 30 y tantos. Sí, pues que empecé a trabajar muy joven. Ah, pero a cotizar también. Sí, pues. Ya, porque hay gente que también trabaja desde muy chiquitita, pero no siempre cotiza. Claro. Yo tuve suerte. Sí. Ya. No nos cabe duda. Don Iván, con 10 años cotizado, mira, en el caso de esta persona, los hombres van a entrar con la regla de 20 años cotizados en adelante. Entonces, a don Iván le va a subir con motivo del alza de la PGU, la pensión. Claro, pero ¿Ya? ahí dice compensación por años cotizados, 0 porque no llega al requisito de 20 años. 20 años cotizados. Entonces, Sí, igual ¿usted se acuerda, Iván, que todas estas fake news que habían al principio decían que esta era una reforma para los flojos, para los informales, para quitarle la plata a los que cotizaban? Bueno, todo eso era mentira. Siempre se dijo, pero bueno, ahí es el poder que tiene la fake news y la desinformación, ¿no? Cómo influyen en los debates públicos. A pesar de no tener los 20 años cotizados, que es el mínimo, igual con la reforma le sube... Les sube la PGU. de 35.000 pesos. Claro, que es lo que sube la PGU. Que no es poco. Ya. Avancemos. Entonces, avancemos. Mire, hombre con 25 años cotizados, creo que es el segundo ejemplo. Claro. Ya, aquí sí cumple. Aquí sí cumple. Él tiene una diferencia con la mujer. Mire, él va a tener su pensión que ya tenía, que son los 87.000 pesos que ahorró en su AFP. 187.000, ¿eh? Sí, con un sueldo de 800.000 pesos y 25 años cotizados. Casi, claro, un poquito Sí, menos por del eso, 25% de tasa de reemplazo. El modelo de la capitalización individual, aunque a algunos no les guste que uno lo diga, es un modelo que fracasó en Chile, porque en Chile los salarios son muy bajos. Ya, pero ve que le sigue echando agua a su molino. No, si no le estoy echando agua al molino, le estoy diciendo la verdad, los números dicen la verdad. Sin reforma, pensión autofinanciada 187.000, pero tiene la PGU de 2.14, que es la PGU actual. Claro, ahí le va a subir la PGU a 2.50, pero además va a tener las 2 UF y media mensuales. Que es el máximo de, Sí. de bono, ya Y esto es para, siempre preguntan después, así que para cuando le llegue ahí el Twitter de la pregunta, ¿Ya? renta vitalicia y retiro programado. Para renta vitalicia y para retiro programado. O sea, para los que se jubilaron y están jubilados hoy día por cualquiera de los dos sistemas. Ah, eso es. Si yo estoy jubilado ahora. Esto es para los actuales jubilados. Esto es para los actuales Sí. jubilados. O sea, basta con haber cotizado. O sea, Con haber 20 tenido- años y 13 Claro. años en el caso de las mujeres. Ya, o sea, basta con tener ese requisito. Sí. Y empiezan a recibirlo ¿cuándo? 9 meses después de la publicación de la ley. Ya. Igual ¿Por está qué? bueno. Porque los primeros 6 meses es un plazo que se da de carencia para que los empleadores se adapten al inicio del pago de la cotización, de la cual tienen noticia, ¿cierto? Hace hartos años se lleva discutiendo, pero tienen que efectivamente adaptarse para empezar a Y ese pagarla. es el único requisito. No hay Los letra años chica. cotizados. Los años cotizados. Sí. Si estoy en el 10%, Pero es- si estoy en el 10% de mejores No. pensiones,
¿Igual? Sí, no. ¿Es universal? Sí, ya. Para los que cumplen el requisito. De los años cotizados. Sí, 13 las mujeres, 20 años cotizados los hombres. Y en lo que se ha manifestado, ¿cierto? Son algunos escenarios en los cuales las mujeres podrían incluso con menos años entrar, ¿no? ¿Por qué? Porque, mire, le quiero contar una cosa. Con 20 años entra el 70% los hombres. ¿Y con 13? El 54% de las mujeres. O sea, ¿a usted le gustaría que bajara? Lo que pasa es que el costo fiscal aumenta. A mí, yo soy parte de un acuerdo en el cual no puedo... Ya fue, ya. No sé, las parlamentarias están muy activas en esto y yo creo que se ha generado cierta sensibilidad también en los que estamos en este acuerdo, así que capaz que podamos dar una buena noticia. O sea, si las senadoras hacen su... Pero la senadora Sepúlveda también está en el acuerdo y también está en el grupo de senadoras que quiere bajar de 13 años el requisito. Lo que pasa es que es necesario que más mujeres entren, pues. Pero bueno, yo tengo... Y también tiene sentido político que las mujeres toquen la pelota en la tramitación, ¿o no? Digo, para hacer el gol. Sería interesante. Creo que además sería bien reconocedor, digamos, del rol que juegan las mujeres en política en distintos ámbitos, en un relato que siempre se construye tanto desde los señores. Fiscalmente, ¿qué requisito sería responsable? ¿Hasta dónde da? Mire, fiscalmente la evaluación que se había hecho desde el gobierno era de menos años cotizados. ¿De 8? No, partió en 5. ¿Ya? Y terminaba en 3, pero por cierto eso era con una deuda mayor, por tanto se ha considerado razonable que esta pueda ser una fórmula que vuele. Lo único que podría volar entre Calera y Quillota, digamos, entre medio de esas. Lo que sí que hay un espacio en el cual ojalá se pueda hacer algo, ¿no? Con las mujeres en particular, porque como le decía, quedan muchas afuera. Y hay otra cosa, si me permite, es que en Chile las mujeres cotizan poquito. Por eso es bueno este seguro de laguna hacia adelante que pocos meses, digamos. Pocos meses, claro. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera abarcar a todas, hay 850.000 mujeres pensionadas. Si uno quisiera abarcarlas a todas, entre 1 y 5 años hay 225.000 mujeres. Chulo, o sea, el requisito tendría que ser mucho menos. Y si uno les diera, pero si uno les diera el incentivo por año cotizado, Iván, les terminará dando 3.700 pesos, que es 0,1 UF, ahí, o 7.400. Ahí sería una claro. cajetilla de cigarro. Entonces esto tiene que tener un piso y tiene que apuntar para que la gente se motive para cotizar más, y para eso el sistema también tiene que tener más legitimidad. A propósito de eso, dos cosas. Uno, procedimental. Los fondos generacionales que se aprobaron ayer, ¿no? Sí. En la comisión, ¿cuándo empezarían? No, tienen toda una transición. Primero hay que dictar todas las normas. Porque lo tiene que reglamentar la superintendencia, sí. ¿no? Primero, en el régimen de inversión tiene que establecer cuántos fondos generacionales van a ser. ¿Ya? Porque en la ley se establece mínimo 10. ¿Y eso lo ve la superintendencia? La superintendencia, el Consejo Técnico de Inversiones y una parte del Ministerio de Hacienda, que es lo que se denomina el régimen completo. O sea, ahí faltan algunos meses después de aprobar la ley. En realidad. Sí, esta es una reforma que tiene varias transiciones. Lo primero que se inicia es el pago de los beneficios, que se inicia con la parte de la PGU para un grupo. Después el de años cotizados y bono de mortalidad. Expectativa de vida entre hombres y mujeres. ¿Ya? Que eso a los 9 meses para todos. Pero la institucionalidad va con distintas etapas, porque hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Transicional para que salga bien. Claro. Ministra, que sí. El impacto en el empleo. David Bravo, el economista, decía el otro día que sería bueno para dar buenas señales en el mercado del trabajo que el gobierno abandonara lo que queda de su agenda laboral. El senador Lagos Weber en Tele 13 Radio el viernes dijo lo mismo, dijo que estaba de acuerdo con esa idea, que no había espacio para más agenda. Básicamente la agenda laboral del gobierno está centrada en sacar la reforma a las pensiones. Tenemos algunos otros compromisos. Pero la negociación Sí, tenemos algunos otros compromisos que evidentemente van a ingresar a la discusión parlamentaria, como la negociación ramal o multinivel, y eso se tendrá que debatir democráticamente en el Parlamento. No creo que sea buena señal que una cosa quede como ligada a la otra. Porque es como tratar de impedir que los proyectos de ley se presenten. Me suena un poco forzado, digamos. Pero tiene sentido que un gobierno más o menos evalúe cuál es el impacto en términos de señales para el mercado, en este caso el mercado del trabajo, de sus ideas y de sus proyectos, digamos, ¿no? Claramente, pero eso se dará en la discusión parlamentaria. Eso no afecta la legitimidad democrática, digamos. Eso se dará en la discusión parlamentaria, porque nosotros tenemos un compromiso en eso. Yo entiendo el punto en todo caso, pero quisiera decir algo. La cotización que va a ser de un 7% de los empleadores va a tener 9 años y van para integrarse completamente. Tiene una gradualidad, o sea, se aumentó de 6 a 7 la cotización, un punto, y se alargaron 3 años más la gradualidad. A propósito de eso... De todas maneras se entiende, si los empleadores van a tener que adaptarse a un costo que no han tenido estos 43 años y por eso se entiende también. A propósito de eso mismo... Es bueno que contribuyan a la seguridad social. La economista Andrea Repeto dice hoy en su columna en el Mercurio que el Fondo Común basado en cotizaciones que está en el proyecto Salaguna para Chile se estaría quedando sin espacio. Se pregunta si se queda sin espacio para esto.
¿Qué piensa usted? Mire, eso que también es parte de la agenda laboral, es que por eso digo, no es blanco-negro, no es que el gobierno tenga que abandonar la agenda laboral para que pensiones salgan. No, pero Porque, por ejemplo, si además le va a poner un 1% más a los empleadores por el Fondo Común de Salacuna. Es que eso es lo que quería decir, es un 0,2% de la remuneración imponible. Esa es la magnitud. Entonces, en un salario de 500.000 pesos estamos hablando de 1.000 pesos, 2.000 pesos. Entonces, si no hay posibilidad, si queremos que las mujeres trabajen y queremos además cuidar a la niñez y queremos que no sean las únicas que lleven el costo. Ya, o sea, hay que no está muerto eso. Bueno, va a decidirlo también el Congreso, sí, claro. Pero solo para tener una idea de la magnitud estamos hablando de ese aporte. O sea, ya. Ministra, dos cosas cortitas. Uno, ¿debería Evelyn Matei ser más explícita en su apoyo a sus parlamentarios en esta reforma? Mire, yo trato de no meterme en lo que otro sector político debiera hacer por respeto, porque además quiero que las cosas cuadren bien, pero quiero decir algo. Yo quedé media desconcertada la otra vez cuando ella hizo estas declaraciones, ¿se acuerda usted? La del tuit. Claro que eran confusas y ahora como que sale a apoyar, pero a la vez sale a cuestionar. Entonces no sé muy bien qué tipo de liderazgo pretende tener en su sector. Lo que nosotros tenemos claro y que el presidente nos ha instruido es que aquí los problemas se tienen que solucionar, meterlo debajo de la alfombra no sirve y pensiones lleva tanto tiempo como trancada la pelota. Y lo digo porque uno tiene que estar dispuesto a asumir los costos cuando está en política. Los acuerdos puede que no sean perfectos y puede que hayan críticas de lado y lado, pero el rol de quien está en política es resolver los problemas. Para mensajes testimoniales o para acomodarse, si bien es cierto o no es menos cierto, pueden estar otras personas, pero cuando uno es gobierno o aspira a ser gobierno, tiene que tener esa mirada y ese compromiso. Y lo último, ministra, a propósito de ser gobierno, es bastante probable que esto llegue a la semana distrital. ¿El presidente está dispuesto a convocar a la Cámara usando el artículo 32 de la Constitución? Está eso en plena evaluación, Iván, porque nuestro primer llamado fue a que los parlamentarios pudieran suspender la semana distrital, pero como ya el país no va a pasar, sabe, digamos. Claro, el Partido Republicano se negó no diga lo de las vacaciones a de los dar la republicanos unanimidad. De nuevo, ya. Sí. No, es que en realidad es distrital, sí. Sí. Febrero lo tienen de vacaciones. Ya, pero el presidente está dispuesto. Sí, yo creo que es una de las, o sea, no creo, sé que es una de las posibilidades, todavía existen otras posibilidades como que se trabaje jueves, viernes y sábado en la Cámara de Diputados. Por eso lo digo, o sea, sería anticipar una decisión que va a ser de las próximas horas, pero que en lo de fondo la convicción es que tenemos un acuerdo que es un buen avance, seguramente no es perfecto, hay críticas de lado y lado, yo en esto quiero valorar el rol de los senadores de Chile Vamos en esta materia que han confluido a este acuerdo, y que con el oficialismo, la senadora Sepúlveda, el senador Saavedra, que lidera la Comisión de Trabajo por el oficialismo, hemos hecho todos los esfuerzos para que esto curse, pensando en el bien de Chile. Ministra. Espero que eso se consolide en la Cámara de Diputados y Diputadas. Ministra, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias, Iván. Suerte que la haya bien en la votación y en la, sí, y en la votación de la comisión.